Bienvenidos al material suplementario 1 del capítulo 14, movimientos oscilatorios. Las ondas son realmente importantes para la percepción que tenemos de nuestro mundo. Por ejemplo, todo lo que escuchamos a nuestro alrededor es transmitido por ondas a través del aire, las cuales detectamos cuando se desplazan mediante fibras sensibles en la oreja humana. La luz, que nos da imágenes visuales, exhibe las propiedades de los disturbios de onda. Las oscilaciones y ondas serán nuestro objeto de estudio en esta parte. A continuación, vamos a ir con el Dr. Telles. Él tiene una maestría en Ingeniería Física, un doctorado en Ingeniería Física, una maestría en Ingeniería Civil y un doctorado en Manufactura. Vamos contigo al estudio, Dr. Telles. Gracias, Andrea. Bueno, en este capítulo hablaremos de movimiento armónico simple y específicamente en esta parte de fuerzas restauradoras. Todos los relojes modernos miden el tiempo contando oscilaciones, el ritmo de balanceado del péndulo, el estiramiento y contracción del resorte o las vibraciones de un cristal quartz o átomo de cesio. Y los sistemas de oscilación como estos tienen una característica en común. Cada uno tiene un estado de equilibrio y las oscilaciones envuelven movimiento acerca del estado. En equilibrio, la fuerza neta del torque es cero. El equilibrio es estable si la fuerza neta tiende a restaurar el sistema al estado de equilibrio. Dicha fuerza es una característica de un sistema oscilatorio. Esto se refiere a que se necesita una X muy pequeña para que esté en equilibrio, es decir, una distancia muy pequeña. Y si las distancias son mayores, ya no se respeta la ecuación. Las fuerzas restauradoras son aquellas donde resultan ser proporcionales al desplazamiento del objeto para que la ley de Hooke pueda ser respetada. Para dar un ejemplo de esto, vamos a tomar en cuenta que esto puede ser un tubo y esto es un cubo de hielo. A partir de que nosotros ponemos el cubo de hielo, esto puede estar estable con su cierto peso y con una fuerza neta de cero porque no está en movimiento. Y si esto no tiene fricción y colocamos el cubo de esta manera, más lejos de su punto estable, el cubo de hielo va a empezar a moverse de esta manera, haciendo que la fuerza gravitacional actúe como una fuerza restauradora, que cuando el cubo esté en este modo, lo va a regresar a su punto estable. Ahora trataremos el tema de la ecuación de movimiento para una partícula oscilatoria. Nosotros describimos el movimiento de una partícula oscilatoria u otra partícula expresando su posición como función del tiempo. Como usualmente se hace en los problemas de dinámica, empezaremos con la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza restaurada con la aceleración de la partícula. Si colocamos el origen en la posición de equilibrio de la partícula, entonces el largo del resorte es igual al eje de la coordenada X de la partícula. La partícula se desliza en la superficie horizontal sin fricción y la única fuerza actuando sobre el eje X es la fuerza del resorte. A partir de dicha ecuación tenemos fuerza es igual a masa por aceleración en el eje de las X, que nos resulta menos kx en función del tiempo. Y como la aceleración es la segunda derivada de la posición, tenemos aquí que m de cuadrada x sobre dt cuadrada es igual a menos kx, y esto es equivalente a la fuerza. Ahora trataremos este tema con una analogía con el movimiento circular. Las oscilaciones están muy relacionadas con el movimiento circular uniforme, y una partícula con velocidad angular constante w acelera hacia el centro del círculo. Las oscilaciones están muy relacionadas con el movimiento circular uniforme. Una partícula con velocidad angular constante w acelera hacia el centro del círculo y nos resulta esta ecuación. Y el componente x en esta ecuación es igual también a la derivada y nos resulta menos w cuadrada x. Para obtener nuestra ecuación en esta misma fórmula se hace la derivada y obtenemos menos w cuadrada x, que es exactamente la misma para la partícula en un resorte. Nuestra fórmula también para sacar la frecuencia angular en un movimiento circulatorio uniforme es la raíz de k sobre m. Para la partícula en el resorte y las partículas en el movimiento circular uniforme, las ecuaciones y el componente x del movimiento uniforme se vuelven idénticas, resultando esta misma ecuación, donde x es igual a coseno de teta en función del tiempo. A diferencia de una partícula en movimiento circular, una partícula oscilatoria pasa a través de cada posición dos veces por periodo, a excepción del máximo desplazamiento, pero con la velocidad en dirección opuesta. A esto nos referimos que la partícula puede pasar tanto en este punto como en
este punto 2 veces en el mismo periodo, pero con velocidades en diferente dirección. Es decir, aquí puede ir hacia los negativos y aquí hacia los positivos. La posición de la partícula en un círculo es especificada por su ángulo en el eje X, que cambia uniformemente con el tiempo, por lo que nos da esta fórmula. La amplitud de oscilación es igual a la amplitud, el máximo valor en el que se puede estirar el resorte, y esto equivale al radio del análogo del círculo, y el ángulo es igual a omega t más θ, y este es llamado la fase de la oscilación. Y bueno, con esto se puede hacer una comparación con los mismos valores que hay con el movimiento circulatorio y con el movimiento ondular. Con esta comparación anterior podemos tener estas dos que son exactamente las mismas ecuaciones. El seno y coseno, funciones trigonométricas, son seguidos llamados funciones armónicas porque son realmente importantes en el estudio del sonido y de la música. El argumento de la función coseno es llamado fase porque la función es periódica. Y el seno y coseno son funciones fuertemente relacionadas con el mismo comportamiento periódico. Por ejemplo, en matemático, el problema del movimiento armónico simple está resuelto por esta ecuación y da la posición de la partícula como función de tiempo y su velocidad es obtenida por diferenciación porque la derivada de posición pues es la velocidad. Y existen dos constantes, pero la solución aplica sin importar dónde o cuándo empieza la oscilación, por lo que es aplicable en cualquier parte de la onda. Y nos da que la derivada de posición de a coseno omega t más θ es igual a menos w a seno de omega t más θ. El péndulo es una partícula de masa m suspendida por un resorte de longitud dada que se balancea sin fricción desde un punto de suspensión. En equilibrio, el resorte cuelga hacia abajo y su tensión sostiene la partícula en contra de la gravedad. Y por último, con este tema, el péndulo ilustra un resultado muy general de oscilaciones de grandes amplitudes en un sistema, pero pequeñas oscilaciones de un movimiento armónico simple. El movimiento de una partícula de un resorte nos toma largo entendimiento hacia el comportamiento oscilatorio en general, que es este. Muchas gracias, Dr. Telles. Empecemos. Son las fuerzas conservadoras, fuerzas gravitatorias o de resorte, funcionan en los sistemas oscilantes que se han discutido, por lo que su energía mecánica total se conserva. A medida que cada sistema retrocede y de próxima aparición, su energía continuamente forma ciclos entre formas potenciales y cinéticas. La energía cinética de una partícula en un resorte es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Supongamos que este sea nuestro resorte. Cuando nuestro resorte está comprimido o está en su punto más alto, su energía potencial es máxima. Y cuando está en el punto de equilibrio, su energía cinética llega a su punto máximo. Entonces, la energía potencial es un medio por la constante por x al cuadrado, siendo x el desplazamiento desde su punto de equilibrio y k la constante del resorte. Vamos a continuar con las fuerzas externas. Cuando se aplica una fuerza externa a un sistema oscilante, el comportamiento resultante varía mucho dependiendo de la naturaleza de la fuerza. Una fuerza constante, como el peso de los puentes elásticos, simplemente desplaza el punto de equilibrio del oscilador sin cambiar su frecuencia de oscilación. Por el contrario, una fuerza aplicada periódica altera las oscilaciones del sistema. En la frecuencia correcta, una fuerza aplicada relativamente pequeña puede producir oscilaciones lo suficientemente grandes como para interrumpir un sistema. Ahora que ya hemos aprendido sobre el movimiento oscilatorio, vamos a regresar con Andrea. Vamos contigo, Andrea.